Bueno, Solfiten, somos una empresa dedicada a lo que es gestión de proyectos, fiscalización e integridad. Nos complace auspiciar este tipo de eventos para enriquecer tanto a los constructores como a los proveedores de materiales. La charla del día de hoy se llama Guayaquil, Plan de Uso y Gestión del Suelo, Novedades y Retos a Futuro, y tendrá una duración de aproximadamente 75 minutos, para luego dar cabida a unos 15 minutos de preguntas, las mismas que las pueden ir haciendo en el chat durante la exposición. Juan José Jaramillo acumula más de 12 años laborando en el ámbito de la arquitectura, diseño urbano, planificación y construcción. Arquitecto mejor graduado de la promoción en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, magíster en diseño urbano y planificación de ciudades en la prestigiosa Universidad University College London, ex gerente del Programa Nacional de Desarrollo Urbano y director provincial del Guayas del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, ex jefe de ordenamiento territorial del municipio de Guayaquil, donde lideró el equipo que realizó el primer plan de uso y gestión de suelos de este cantón. En la actualidad, además de practicar la arquitectura, asesora tanto a municipios como a promotores en temas de planificación urbana, mientras también es docente recurrente en la Universidad de Especializaciones Espíritu Santo. Bienvenido al arquitecto Juan Jaramillo. Muchas gracias a todos. Vamos a empezar. Recuerden que, como mencionó Héctor, la charla va a tener aproximadamente unos 70 minutos, 75 minutos, y luego tendremos 15 minutos de preguntas. Pueden hacerlo bastante activo. Pongan sus preguntas directamente en el chat conforme se va dando la charla, y en los últimos 15 minutos podemos hacer un set de respuestas. Bueno, vamos a empezar. Bueno, la charla del día de hoy se llama Guayaquil, Plan de Uso y Gestión del Suelo, Novedades y Retos a Futuro. Antes de eso, voy a pasar por un pequeño spot publicitario, además de Solfiten, la empresa de gestión de proyectos y fiscalización. REDIC, la red de diseñadores y constructores del Guayas, es otro también de los auspiciantes de este evento, y quería explicarles un poco brevemente de qué se trata REDIC, ¿no? REDIC es una red creada en el 2019 con el fin de compartir un catálogo de productos, con el fin de que entre distintas disciplinas del diseño y la construcción podamos crear redes de contactos, y que se pueda eso en algún momento pues trasladar a redes laborales o de trabajo, equipos de trabajo, ¿no? Sabemos que actualmente vivimos en una dinámica en la cual ya no es tan necesario tener la gran cantidad de profesionales a cargo en distintas áreas, sino que podemos hacer equipos de trabajo. Bueno, REDIC se trata de eso. Está abierto para todos los diseñadores en todas las ramas. Actualmente hay 127 miembros, es muy fácil entrar, es una página, un fanpage de Facebook. Todo aquel que diseñe en alguna disciplina, y en cualquier disciplina de la construcción también, pues es bienvenido a la red. La idea es que compartamos experiencias y podamos crear cada vez una red más grande, y al final en algún momento poder tener incluso representatividad, ¿no? A veces los diseñadores carecemos de representatividad. ¿Quién representa a los diseñadores, ¿no? Ahora, esto es algo lo que queremos con esta red es que suceda de manera espontánea, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar REDIC? Pues hasta donde lo lleven sus miembros. Así que los que ya son miembros de la red, bienvenidos, y mantengámosla activa, ¿no? Esa es la tarea de esta red. Bueno, ahora sí, luego del spot publicitario, vamos a iniciar con la charla.
Ahora sí, entramos en materia. Esta charla no será una, digamos, una clase magistral y detallada de qué son los planes de uso y gestión de suelo. Eso lo podremos hacer en otro espacio. Como alguien que lideró el equipo del plan de uso y gestión de suelo de Guayaquil y trabajó con un gran equipo de personas dentro del municipio, entre distintas direcciones, entre la misma jefatura de ordenamiento territorial, tampoco este será un espacio para vender el plan. Eso le corresponde más bien al municipio de Guayaquil, en sus distintos escenarios, pues seguir haciendo la socialización del mismo. El objetivo de esta charla es más bien conocer de manera general y sobre todo didáctica, incluso como para no técnicos, es decir, personas que no necesariamente se desempeñan en la planificación territorial, el contenido del plan, enfocándonos principalmente en Guayaquil ciudad. Si bien el plan es cantonal, yo me enfocaré más en Guayaquil ciudad y hablaré de los que a mi criterio son varios puntos importantes a tomar en cuenta para tener una medida de cómo el plan espera que se desarrolle la ciudad y ayudar a los interesados en una mejor comprensión de este extenso documento. El plan de uso y gestión de suelo es un documento como de 1000 páginas, en el cual está también el plan de ordenamiento territorial. Por lo tanto, esto busca ser como un incentivo para que los interesados puedan digerir un poquito más fácil el plan y no dejarse agobiar por esta gran cantidad de páginas. Y bueno, eso es incentivar la curiosidad a cada uno de ustedes en temas de ciudad, que yo creo nos competen a todos. Si bien los temas de planificación históricamente se los ha delegado la ciudadanía y el contexto en general hacia los arquitectos o ingenieros, hay que librarnos de esos paradigmas y reconocer que la ciudad podemos hacerla todos, aunque suene medio político, pero es verdad. Cada uno desde nuestras perspectivas, desde nuestras profesiones, incluso el ciudadano común puede practicar y participar de la planificación. Bueno, brevemente, los planes de uso y gestión de suelo son un instrumento normativo de planificación que forma parte del PDOT. El PUX, no, el plan de uso y gestión de suelo es un solo documento con el plan de ordenamiento territorial. Y los dos forman un gran plan, por decirlo así, ¿no? De manera sencilla. Este permite a los gobiernos autónomos centralizados, municipales o metropolitanos, regular, gestionar el uso, la ocupación y la transformación del suelo, siempre conforme a una visión de desarrollo y modelo territorial deseado. ¿Cuáles son los componentes de un plan de uso y gestión del suelo? Del PDOT, si se dieron cuenta, tampoco vamos a extendernos tanto. Yo creo que también los PDOT ya tienen un tiempo importante de estar en nuestro diario vivir en las ciudades. Vamos a enfocarnos en el plan de uso y gestión del suelo. El plan de uso y gestión del suelo tiene 3 componentes específicos y marcados dentro de la norma que los regula. Un componente estructurante, el componente urbanístico y los planes urbanísticos complementarios. Aquí he planteado algunas diferencias puntuales. El componente estructurante se encarga más de aquella comprensión entre lo urbano y lo rural, ¿no? Cómo estamos conectados entre lo urbano y lo rural. Clasifica y subclasifica el suelo, eso es importante. Y yo le he puesto que hace una radiografía de los sistemas públicos de soporte, es decir, dónde están, qué capacidad tienen, etcétera, en todo el cantón. Sistemas públicos de soporte, llámese la infraestructura, como el alcantarillado, el tema pluvial, agua potable, electricidad, el tema de manejo de desechos, etcétera. Y lo vial, obviamente. El componente urbanístico, en cambio, define los polígonos de intervención territorial, que vamos a ver un poquito más qué son, los estándares urbanísticos, determina sistemas viales
Viviendas de interés social y asentamientos, ubica dónde se darán las viviendas de interés social y los asentamientos informales, o no los asentamientos, sino las regularizaciones de los asentamientos. Y también define instrumentos de gestión del suelo. Y finalmente los planes urbanísticos complementarios, que son aquellos que van a detallar el plan, y estos pueden estar tanto dentro del mismo plan de uso y gestión del suelo, como pueden darse posterior a la aprobación del plan de uso y gestión del suelo. Yo he planteado también algunas diferencias allí. Si se dan cuenta, la vigencia de los componentes es distinta. El componente estructurante tiene una vigencia de 12 años. Quiere decir que lo que yo haga en ese componente, lo que el plan desarrolle en ese componente, tendrá una vigencia de 12 años. Mientras que el componente urbanístico sí se puede actualizar en cada periodo administrativo. Los planes urbanísticos complementarios, en cambio, tienen su vigencia y su finalización al momento en el que se aprueban. Estos pueden ser un plan maestro sectorial, un plan parcial u otros instrumentos de planeación. Ahora, siempre a la regla hay una excepción. De manera justificada, así se puede actualizar el componente estructurante del plan en dos escenarios. Cuando un proyecto nacional de carácter estratégico se implante dentro de la jurisdicción del GAR, y por fuerza mayor como la ocurrencia de un desastre. El primero se refiere a aquellos proyectos a nivel del gobierno nacional que los planes de las provincias y de los cantones se deben adaptarse a ese plan mayor que es el plan nacional y sus estrategias. Continuamos. ¿Cuáles son los documentos para aquellos interesados en los planes de uso y gestión del suelo y cómo se formulan, cómo se hacen? Estos son los tres documentos más importantes para su formulación. El uno es la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. El otro es el reglamento de la Ley Orgánica de Uso y Gestión del Suelo. Y el otro es la resolución, principalmente la 005, del Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo. En esa resolución se detalla específicamente los pasos a seguir para poder elaborar un plan de uso y gestión del suelo. Esto, digamos, iría más hacia aquellas personas interesadas en elaborar esta última resolución. Sin embargo, los dos primeros documentos son para todo aquel que quiere entender qué son y cómo se formulan. Bueno, para entender esto de los planes de uso y gestión del suelo, que es relativamente nuevo en el país, recordemos que la exigencia de la elaboración del plan de uso y gestión del suelo es algo que nace como tal, con ese nombre, con la Ley Orgánica de Uso y Gestión del Suelo, que se aprueba en el año 2016. Es desde ese año en que se obliga a los municipios que además de su plan de ordenamiento territorial también deben generar y aprobar un plan de uso y gestión del suelo. Entonces, nos preguntamos, ¿qué existía antes? ¿Quiere decir que antes no planificábamos el uso y la gestión del suelo? Quizás no había esta planificación. Pues no tanto así. Para entender qué se hace ahora, debemos entender qué se hacía antes. Y lo he tratado de poner de manera resumida en este gráfico. Hacia la izquierda, mirando sus pantallas, está cómo antes funcionaba el uso y la gestión del suelo, y hacia su derecha, cómo actualmente funciona. Antes teníamos el PDOT, me refiero desde el 2010 hacia acá, desde el COTAR, etcétera, el cual en sus contenidos tenía un modelo territorial deseado, sí llegaba a tener la clasificación y la subclasificación e incluso los usos generales del suelo. El PDOT llegaba hasta ese nivel y también te incluía obviamente la estructura vial de todo el cantón. Sin embargo, los usos específicos, es decir, qué se puede hacer de manera específica en cada zona de la ciudad, el lote mínimo, la altura, el COS o el coeficiente de ocupación, el coeficiente de utilización, es decir, cuánto puedo construir y cuánto puedo ocupar de mi terreno, en cuántos lotes puedo dividir un terreno, etcétera.
y demás estándares urbanísticos, como incentivos, etcétera, se lo realizaba a través de otras ordenanzas, principalmente la ordenanza de edificaciones vigente desde el año 2000 y la ordenanza de parcelaciones, entre otras. He mencionado ahí como que las dos principales, por decirlo así. Mientras que actualmente, ¿cuál es la diferencia? Que el PDOT llega casi hasta donde siempre ha llegado el PDOT, sin embargo, ahora todas estos estándares y esta ocupación del suelo, características de ocupación del suelo, que antes se los desarrollaba en otras ordenanzas, ahora la ley y su normativa pide que sean incluidas dentro del plan de uso y gestión del suelo. Dentro del plan de uso y gestión del suelo tenemos que definir todos los usos del cantón, es decir, qué se puede y qué no se puede hacer. Y si el plan no llegase a detallar todos los usos del cantón, la única forma de poder detallar aquellos usos que no quedaron definidos en el plan será a través de un plan complementario. Entonces, esas son las principales diferencias entre qué teníamos antes y qué tenemos ahora. Bueno, esta es la Gaceta número 37 del Plan de Uso y Gestión del Suelo. Aquí también yo les puedo ayudar un poco en entender cómo está estructurado el plan. El Plan de Uso y Gestión del Suelo tiene tres, digamos, capítulos. Uno es una fase de diagnóstico, otro es el desarrollo del componente estructurante y otro es el desarrollo del componente urbanístico. Y ese plan, a su vez, lo conforman tres documentos. Una memoria técnica del plan de uso y gestión del suelo, es decir, en donde está desarrollado y justificado cada uno de los productos de ese plan. La memoria, la normativa del plan de uso y gestión del suelo es la ordenanza, es la Gaceta 37, por ejemplo, esa es donde se encuentra la normativa del plan. Y la memoria gráfica del plan de uso y gestión del suelo, que son todos los mapas y tablas que conforman el plan. Todo esto está en ese documento, dividido de esa manera. Primero está, me parece, la normativa, luego viene la memoria técnica y luego vienen los mapas. El link, o bueno, en este código QR lo podrán encontrar también. Si quieren le pueden hacer un print a la pantalla y ese código QR les ayudará a llegar al link del plan para que puedan encontrar este gran documento de 1000 páginas, porque en él también está el plan de ordenamiento, el PDOT, ¿no? Plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Bueno. Entonces, ahora sí entramos un poquito en materia. Como les decía, pues esta presentación es para poder dar a conocer algunas novedades y luego de esto algunos retos de este plan. Quiero ser muy claro en que el plan es tan extenso que en esta charla no he podido seleccionar, digamos, la totalidad de cosas que yo considero son novedosas y dentro del plan, por ser tantas y porque varias de ellas merecen una explicación mucho más amplia, ¿no? Así que he tratado de escoger ciertas que creo que pueden ser de bastante interés, sobre todo para el desarrollo urbanístico, sobre todo para aquellos interesados en conocer hacia dónde está creciendo la ciudad o hacia dónde se va a desarrollar. Por allí he enfocado esta selección, pero hay muchísimas más que las vamos a poder explorar seguramente en otros foros. Bueno, empecemos con el componente estructurante. Para mí, lo principal del componente estructurante, la clasificación y la subclasificación del suelo. Algo importante, notar que el suelo rural de Guayaquil es un 90,9% y el suelo urbano un 9,1%, es decir, casi 10 veces más el suelo rural que el suelo urbano. Algo importante también, la norma establece, no distingue entre los límites políticos administrativos y el suelo denominado como urbano. Por eso es que existen zonas que pueden estar fuera del límite político administrativo, sin embargo, están considerados por sus características
como suelo urbano. Esto vamos a ver principalmente a ciertas zonas hacia el sur, por Chongón, y ciertas zonas por el noroeste, en donde se han elaborado en el pasado planes especiales justamente para la regularización de esos asentamientos. Sin embargo, no hay que confundir la clasificación del suelo con los límites políticos administrativos del cantón. Es decir, no necesariamente el límite político, digamos, de una cabecera parroquial, el límite político urbano, es exactamente el suelo urbano. Puede haber suelo de características urbanas fuera de esos límites. Los límites políticos administrativos se pueden modificar a través de una ordenanza específica que los pueda actualizar. Bueno, la subclasificación del suelo es la que vemos hacia la derecha, sobre todo el suelo rural, en el cual se puede evidenciar un suelo de producción mucho más amplio, con 60%, y un suelo de protección, en segundo lugar, con un 37%. Esto va a ser muy importante para a lo que voy y lo que he traído aquí como un contenido que merece un análisis bastante importante. Me refiero a la expansión urbana de la ciudad. La expansión urbana de la ciudad hasta el 2019 era considerada todo el suelo que estaba entre el Guayaquil urbano y los límites de las parroquias rurales. Sin embargo, la ley, su reglamento y la norma específica nos da unos lineamientos muy claros para delimitar la expansión urbana. Y el plan, acogiéndose a esa normativa, pues ha logrado reducir ese suelo destinado a expansión urbana, lo ha logrado reducir en un 94.4%. Guayaquil ha pasado de tener 153.400 aproximadamente hectáreas de suelo de expansión urbana a tener 8.607 hectáreas de suelo de expansión urbana. Una expansión urbana mucho más real y mucho más llevada hacia la lógica del desarrollo urbano, ¿no? Es ilógico querer desarrollar en 12 años, que es la vigencia del plan, 5 veces el tamaño de tu ciudad urbana. Eso no ha sucedido nunca. Guayaquil se ha desarrollado hasta este momento, pues en 200 años de historia o más, en el tamaño que tenemos ahora. Entonces, por eso la necesidad. Además de poder distinguir, y esto por una exigencia de la ley también, de que el suelo de expansión urbana no puede ser ni de aptitud agrícola o de alta capacidad agrícola, ni tampoco protegido. Por eso es que actualmente se tiene ya una expansión urbana mucho más acorde a la realidad. Ahora, ¿cuántos son 8.000 hectáreas? Algunos pueden decir, es poco. Algunos pueden decir, es mucho. Para que tengamos siempre es importante poner ejemplos y de esa manera podemos visualizar un poco más las cosas, ¿no? 8.000 hectáreas, de las cuales aproximadamente 2.000 pertenecen a los terrenos reservados para el desarrollo del aeropuerto. Es decir, tenemos aproximadamente unas 6.000 hectáreas de expansión urbana. Para que tengan una idea, el Portoviejo, si ustedes conocen la ciudad de Portoviejo, solo Portoviejo urbano tiene aproximadamente 5.000 hectáreas. Es decir, nosotros tenemos reservado suelo más o menos del tamaño de Portoviejo urbano, ¿no? De la ciudad de Portoviejo urbano. Para quienes viven en Daule, por ejemplo, en la parroquia La Aurora, el conjunto que conforman La Joya con Villa Club, con Villa del Rey, que son desarrollos de una misma promotora que se han hecho en los últimos 14 años aproximadamente, tienen 1.400 hectáreas en su totalidad aproximadamente. Entonces, es un área que es un gran reto poder desarrollar y sobre todo que ayude a consolidar a Guayaquil en donde mayoritariamente se encuentra esta zona, que es en el área de Vía a la Costa, que necesita precisamente poder mejorar su estructura, sobre todo vencer esa dependencia que tiene actualmente de la única vía
al tener este suelo como expansión urbana va a ayudar a poder crear planes que puedan mejorar esa estructura vial. Bueno, todo este análisis de la estructura vial la pueden encontrar en de la expansión urbana la pueden encontrar en la memoria técnica del plan. Continuemos. Algo importante también que considero como novedoso a destacar es la delimitación de sectores y distritos de planificación. Guayaquil, y aquí no puse el gráfico, pero en el plan hay un gráfico muy bonito en el cual se compara la división de Guayaquil con parroquias, que es la que, digamos, se maneja para ciertos fines, y se puede evidenciar, y bueno, pero a todos les debe pasar, de que la parroquia Tarqui es mucho más grande en tamaño y en población que otras parroquias. Por lo tanto, planificar en base al área que ocupan las parroquias no es muy eficiente. Por eso es que la ciudad de Guayaquil buscó la posibilidad y lo materializó en el plan de uso y gestión de suelo de subdividir la ciudad en sectores homogéneos, homogéneos en su condición histórica, de barrios, en su condición también de equipamientos, de población, etc. De años, de historia, de cómo se han ido conformando, ¿no? Entonces se dividió la ciudad en 95 sectores y estos 95 sectores a su vez se agrupan en 15 distritos. Ojo, esta delimitación, esta demarcación es netamente administrativa y así lo dice el plan, es administrativa para fines de planificación del GAT. Es decir, para que todas las direcciones puedan demarcar hacia dónde están dirigiendo sus servicios, utilizando una misma demarcación todas. Es decir, que Salud sepa lo que está sucediendo en el Distrito 2, Norte. A su vez, Obras Públicas también sepa, a su vez, DUPOT, y así todas las direcciones puedan tener estandarizado y de una manera más eficiente la planificación. Con esto nos vamos al componente urbanístico. Aquí voy a destacar algunas otras cosas importantes. Recuerden que hasta aquí vimos ciertos puntos que a mi criterio considero pueden resultarles de bastante curiosidad. El objetivo de esto es incentivar aquello y que ya cuando ustedes lean el plan puedan saber más o menos el contenido y cómo sirve, de qué sirve cada una de los mapas, por ejemplo, que están allí, y ya puedan ir directo a lo que ustedes estén buscando también, ¿no? Hasta ahí llegamos al componente estructurante del plan. Es decir, hasta aquí, todas las cosas que hemos mencionado, que es parte del componente, tienen una vigencia de 12 años. Es decir, no las podemos modificar, sino en los dos escenarios que les mencioné. Ahora, hablemos un poquito del componente urbanístico. Traje unas ciertas cosas que creo también pueden ser de bastante interés en aquellos que pues, les gusta conocer sobre temas de ciudad. Los polígonos de intervención territorial, los PIT, esto es una determinación que nos dejó la Ley Orgánica de Uso y Gestión del Suelo, su reglamento y la normativa. La delimitación de polígonos de intervención territorial, a los cuales se exige a los municipios asignarles un tratamiento, es decir, que tú identifiques zonas homogéneas de tu ciudad a las cuales puedas tratarlas con un tratamiento específico para esta determinada zona. El tratamiento tampoco es una camisa de fuerza, es un indicador de hacia dónde deben ir las intervenciones municipales. Y todo esto, conforme a la ley, se establece también de acuerdo a la clasificación y la subclasificación del suelo. Por ejemplo, en determinados suelos, si son consolidados o no consolidados, se puede aplicar determinados tratamientos. Eso lo determina también la ley y su normativa. Guayaquil, ¿qué fue lo que hizo? Homologó estas condiciones homogéneas de su territorio
y los PITs corresponden a los distritos antes mencionados. De esta manera, cada distrito, además de poder ser una demarcación para planificar de una manera un poco más eficiente, también tiene un tratamiento y también se acoge a la normativa que establece el reglamento de la elaboración de los planes de uso y gestión del suelo. Ahora, esto puede ser lo clásico en los planes de uso y gestión del suelo y en los PDOT, los usos, ¿no? Hacia su izquierda son los usos generales. El PDOT antes llegaba hasta este nivel de definir los usos generales. Ahora esto digamos, se continúa. El PDOT llega hasta clasificación, subclasificación del suelo y el PUCS acoge los usos generales y específicos del suelo y además le añade las subzonas de ordenamiento territorial. Ahora, ¿qué son estas subzonas? Si dentro del panel hay constructores, arquitectos, urbanistas, etcétera, al momento de elaborar sus proyectos se han topado con la típica zonificación de la ciudad, ¿verdad? Las zonas residenciales, las zonas mixtas, las zonas comerciales, etcétera. Toda esa zonificación de la ciudad está actualmente, bueno, se encontraba hasta la aprobación del plan dentro de la ordenanza de edificaciones de la ciudad. Allí es donde se demarcaban cada una de las zonas y cada una de estas zonas tiene un uso general, usos complementarios y también conlleva a una norma específica. Los planes de uso y gestión del suelo y su normativa exige que se defina no solo los usos, sino también las normas de edificación. Entonces, en estas subzonas vamos a encontrar sus coeficientes de edificación, sus coeficientes de ocupación, vamos a encontrar las alturas, los retiros, etcétera. Todas las características de edificabilidad y ocupación del suelo, así como también las actividades generales que se permiten en este. Entonces, este plano ahora ya está incorporado en el PUCS. De alguna forma, y creo que es bastante beneficioso porque evita que tengas que estar buscando en distintas normas o distintas ordenanzas, sino en este caso, ya la clasificación, subclasificación, usos y subzonas está en un solo documento, en el plan de uso y gestión del suelo. Continuamos. También algo importante a destacar es que en el plan de uso y gestión del suelo, si bien esta charla mencioné, nos vamos a enfocar más en la ciudad, pero sí está bueno destacar que el plan, al ser a nivel cantonal, define también los usos generales y específicos dentro del suelo rural. Es decir, aquí vamos a poder ver ese suelo productivo, ese suelo extractivo o de conservación, cómo se traduce en zonas, las cuales también tienen una normativa. Y toda esa normativa está dentro del plan. Se lo puede ver tanto en el mapa como en las tablas. Es decir, cualquier rincón del suelo rural de Guayaquil tiene normas de edificación. Es decir, vamos a encontrar que tienen un COS, un CUS, retiros, alturas, etc. Obviamente, exceptuando aquellas en donde está prohibido la edificación, y eso es principalmente en las zonas protegidas y también precautelando que el uso principal siempre sea el agrícola. Y esto complementándolo en ciertos lugares con usos turísticos, de conservación y de vivienda también, pero en una densidad bastante baja, ¿no? Que sean viviendas principalmente para aquellas familias pues, que están haciendo un aprovechamiento también agrícola local del suelo. Continuamos. Algo muy importante
que creo que podemos destacar del plan, como les digo, entre muchas cosas se me habrán quedado en el tintero, pues seguramente lo vamos a poder expandir en otro ambiente, en otro foro, son los planes urbanísticos complementarios. El plan de uso y gestión del suelo define también zonas que se vayan a detallar con algún plan urbanístico complementario. Ya vimos que este puede ser un plan maestro sectorial, puede ser un plan, uno o varios planes parciales, o puede ser otro instrumento de planificación. Las ordenanzas pueden ser instrumentos complementarios de planificación también. Entonces, Guayaquil ha identificado ciertas áreas o espacios claves que deban ser detallados por su influencia dentro de la visión estratégica de Ciudad de Guayaquil. Entre ellos está, por ejemplo, Urdesa, es un sector destinado a un plan urbanístico complementario. El entorno a la universidad estatal también, que comprende el barrio Orellana y un sector bastante amplio allí en el centro oeste de la ciudad. El centro histórico, también importante poder detallar el centro histórico. Aquí lo que se busca es que podamos definir primero cuál es nuestro centro histórico, cómo podemos aplicar medidas de recuperación de este centro, recuperar un poco lo residencial en ciertas zonas, etc. Eso es lo que vamos a poder detallar a través de un plan urbanístico complementario. Monte Sinaí, el noroeste de Guayaquil, también está definido como una zona en donde podremos presenciar un plan urbanístico complementario. Es una zona que se ha consolidado en los últimos 20 años y que necesita todavía consolidarse, sobre todo en temas de equipamientos. Vía La Costa es otro polígono también destinado a planes urbanísticos complementarios. Todos conocemos lo complejo que puede ser Vía La Costa, con las problemáticas que conllevan, ¿no? El tema de las canteras, el tema del estrangulamiento de la única vía que se conecta con todas las urbanizaciones que existen allí, el suelo vacante que todavía es bastante amplio y que hay que desarrollarlo, pero de una manera adecuada. Y luego, pues, estas zonas que principalmente se convierten en de expansión urbana, que son aquellas que por obligación, y ahí está un poco la estrategia, por obligación deben ser desarrolladas a través de un plan parcial, y esperamos que ese plan que los desarrolle sea el que pueda de alguna forma resolver estos problemas en esa zona bastante delicada de la ciudad por múltiples razones, por ser geográficamente una de las zonas destinadas a ser de expansión de la ciudad. Recordemos que el río nos causa nuestra limitante hacia el este, luego tenemos una serie de áreas protegidas muy importantes hacia el oeste, hacia el norte ya limitamos con la ciudad, el cantón de Daule. Entonces, geográficamente, Vía La Costa tiene que marcar el camino, pero marcarlo de una manera ordenada, y por eso es que se lo ha identificado como una zona que debe ser desarrollada a través de un plan urbanístico complementario. También tenemos al suroeste de Guayaquil, es una zona también en la cual hay una transición centro-sur. Dentro de este también se encuentran equipamientos delicados, que ya unos que van a salir, como por ejemplo el centro de saneamiento que históricamente ha existido allí, y algunos desarrollos que se deben realizar en esta zona, que tiene una escala en sus edificaciones muy importante, edificaciones de 4 o 5 pisos en general, en donde aún se percibe esa ausencia de residencialidad y también de actividad.
siendo una zona también, digamos, afectada en algunos casos no tan positivamente, pero de manera general sí, por el transporte público. Recordemos que por allí pasan pues, líneas de metrovía, entre otros. Entonces es una zona que hay que recuperarla y por eso es que está también como un plan urbanístico complementario. Tenemos el sector de Portete, uno de los más densos de la ciudad de Guayaquil, el Cerro San Eduardo también como un punto estratégico dentro de la ciudad, es casi el centro geográfico de la ciudad, y los equipamientos importantes que alberga alrededor de esta área denominada como de Cerro San Eduardo. Chongón, y este es el más amplio, el que es de color amarillo, es una zona, como pueden ver, casi que abarca toda la ruralidad del sector. Y esto es el área de Chongón. Pues de esta gran área se tendrá que seleccionar ciertas zonas específicas que puedan colaborar entre la relación ciudad y ruralidad, ciudad puerto de aguas profundas. Es en esta área en la cual se deberá encontrar esa forma, y esta forma es a través de un plan urbanístico complementario. Así que estemos también a la expectativa, ¿no?, de cómo podemos conocer un poquito más de lo que se vaya a desarrollar en estas zonas. Otra temática importante que nos trae el plan y que, como todas las que he mencionado, son algunas de las que en esta charla he tratado de traer para despertar un poco la curiosidad de todos ustedes en cuanto al plan y que conozcan del mismo, son las zonas de promoción especial. El plan reconoce 2 zonas de promoción especial, una dirigida más hacia el régimen especial de incentivos para la construcción que se acojan al concepto de edificación sostenible. Algunos de ustedes quizás ya han utilizado una ordenanza que justamente crea incentivos a la construcción sostenible, que se encuentra en la Gaceta 101, mal llamada o coloquialmente llamada por mucha gente la ordenanza de techos verdes. Entonces, ¿qué es lo que te dice esta ordenanza? Pues que si tú incluyes algún mecanismo, algún criterio de sostenibilidad en tu proyecto, vas a recibir un beneficio, y ese beneficio es mayor edificabilidad. Es decir, si tenías, no sé, 10 departamentos, cumpliendo con estos criterios, pues quizás ahora te alcance para tener dos departamentos o 3 departamentos más. Esto el plan de uso y gestión de suelo lo ha delimitado. Recuerden que en este plan se debe fijar hasta qué punto yo voy a dejar edificar a los dueños o los promotores del desarrollo urbano. Entonces, se ha especificado que para este tipo de incentivos se puede beneficiar con una mayor edificabilidad de hasta el 40% y siempre justificada con informes de las empresas públicas de soporte, ¿no?, en donde digan que la infraestructura del sector puede soportar ese incremento. Por eso también un poco la selección de las áreas, principalmente las áreas más consolidadas de Guayaquil, y se ha incluido también Vía de la Costa por esa intención de poderla consolidar. Entonces, este plano de zonas de promoción especial presenta 2 colores. El más oscuro es aquel dedicado a este régimen que acabo de explicar, el de construcciones sostenibles, y el del color más claro, en cambio, va dirigido hacia construcciones en terrenos de menor tamaño, también solo hasta el 40%, pero que por poder acceder a una mayor edificabilidad puedan hacer un pago, una contraprestación en efectivo, conocida como una concesión onerosa de derecho, para poder acceder a esa mayor edificabilidad. Esos ingresos municipales
como establece la ley, pues se deberán invertir justamente en infraestructura, en vivienda de interés social, en los sistemas públicos de soporte, espacio público, etc. Estos son dos modalidades que el PUCS deja abierto para que se detallen sus requisitos y forma más específica de aplicar a los mismos en una ordenanza específica posterior a la aprobación del PUCS. Y bueno, yo le puse ahí un bonus track, porque fue de las cosas que ya dije, lo pongo o no lo pongo, ya demasiado, me voy a extender mucho. Y bueno, y traje también algo novedoso que creo que trae el plan entre varias cosas, y es este coeficiente de absorción del suelo. ¿Qué es lo que indica este coeficiente de absorción de suelo? Es que ahora, adicionalmente al coeficiente de utilización, conocido como CUS, y el coeficiente de ocupación como COS, Guayaquil añade otro coeficiente más que se conoce como de absorción del suelo. Corresponde a la parte del predio que no tiene recubrimiento, piso sobre piso, ni que se encuentre artificialmente techado, a fin de que el agua pueda, digamos, permear directamente al suelo. Es decir, se está premiando, primero se está exigiendo un porcentaje mínimo, pero también se premia si sobrepasamos aquel porcentaje. Todos los proyectos de vivienda deberán, de vivienda, de cualquier construcción, deberán cumplir con el 2.5% del área del terreno, es decir, de jardines, de adoquines ecológicos, etcétera, o de cualquier material que sea impermeable, al menos en el 2.5%. Esto incluye árboles, arbustos, adoquines ecológicos, césped natural, siembra de vegetación natural u otros elementos existentes en el mercado que cumplan con el requisito de permeabilidad. Si el proyecto supera un 7.5%, esto se recompensa también con un incremento en el coeficiente de utilización del suelo. Bueno, eso es importante también para que lo tengan en cuenta ahora en sus proyectos arquitectónicos. Bueno, y llegamos, ya casi estamos concluyendo, llegamos a los retos y oportunidades que existen actualmente alrededor de este plan, ¿no? El plan ya está ahí, chicos. Les digo a mis estudiantes. El plan ya está ahí. Es decir, pero no quiere decir que sea inamovible. No quiere decir que no se lo pueda mejorar. De hecho, está ahí para que se lo mejore. Sí, se aprobó y es una muy buena, a mi criterio, base de la planificación. Sin embargo, es nuestro deber poder contribuir al mejoramiento de este plan. Así que un reto es poder evaluar este plan y lograr una mejora constante. La planificación hace ya muchos años no es tan a largo plazo, ya no se planifica a 30, 40, 50 años. Hace poco pasamos un imprevisto como la pandemia que cambió las cosas y así pueden venir más fenómenos que desconozcamos y por eso la economía, la tecnología, etcétera, es tan cambiante que la planificación también debe ser más flexible. Por eso es importante la evaluación constante de este plan y la mejora del mismo. Otro reto es complementar el plan con otras ordenanzas. Está hecho el plan de uso y gestión del suelo, pero este tiene que complementarse con una serie de ordenanzas que lo van a enriquecer mucho más y van a instrumentar muchas cosas que en el plan están establecidas. Entre ellas, por ejemplo, el plan de integridad, perdón, el plan integral de movilidad, un manual de arquitectura necesario también, no está en ningún orden de prioridad por si acaso, manual de diseño urbano, un plan integral de adaptación al cambio climático, mejorar los estándares actuales y podemos seguir nombrando ordenanzas que van a complementar este plan. Lo importante es que lo hagan de una manera articulada.
y se pueda ir evaluando en el diario vivir. Lo podrá hacer el mismo municipio, pero también nosotros desde la sociedad civil podemos ir evaluándolo y poder manifestar nuestras propuestas de mejoras desde los distintos, digamos, espacios que tengamos. Oportunidades. Yo veo, digamos, al corto plazo, dos oportunidades muy buenas. En el 2023 iniciará un nuevo periodo administrativo. Eso quiere decir que los planes de uso y gestión de suelo pueden ser actualizados, sobre todo en su parte urbanística, ¿no? En su componente urbanístico. Es decir, como siempre, como dice el dicho, ¿no? No hay mal que por bien no venga. La pandemia catastrófica, etcétera, ha hecho que la entrega de los planes de uso y gestión de suelo se vea postergada. Y por eso es que, si bien estos planes debían entregarse en el 2019, con la pandemia, etcétera, se tenían como fecha máxima hasta septiembre de este año. Por eso es que la mayoría de los gobiernos autónomos descentralizados, aunque no todos, aprobaron sus planes hasta septiembre de este año. Sin embargo, al aproximarse un nuevo periodo administrativo, abre una ventana, una oportunidad que no muchas veces podemos tener de evaluar nuestro plan a corto plazo. Entonces podemos evaluar ciertas partes del plan de aquí hasta el 2023 y mientras el tiempo en el que se demore en formular alguna actualización del mismo, pues nos da la chance de evaluar en estos 2 años aproximadamente que tenemos nuestro plan y así poderlo mejorar, poderlo complementar. Seguramente muchísimas cosas se pueden mejorar todavía. Otra oportunidad que yo planteo es el nuevo Plan Nacional de Desarrollo y quizás esa sea una más a corto plazo. Una curiosidad y quizás no muchos o se les hará raro, ¿no? Este plan todavía fue formulado de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo del expresidente Lenín Moreno, el plan Toda una Vida, porque correspondía a ese periodo en el cual se formuló. Entonces, y el plan del presidente Guillermo Lasso, me parece el de Nuevas Oportunidades, algo así, que ha salido recientemente, pues también obliga a que los municipios revisen este plan y si este plan plantea estrategias territoriales que influyen dentro de la planificación cantonal, puede ser una justificación para algún tipo de adecuación del mismo. Entonces, estas son oportunidades, yo diría al corto, mediano plazo, pues que las he traído para que ustedes también conozcan un poquito. Entonces, esto es principalmente lo que les he venido a charlar un poco, gracias a la invitación de Redic y de Solfiten por hacer posible esta charla, que creo es de valiosísimo contenido, sobre todo para iniciar en algunos esa curiosidad sobre el plan. Quizás no muchos han tenido la oportunidad de que alguien les explique el plan, ¿no? Y más que todo, alguien que pudo trabajar en la realización del mismo. Entonces, espero que les haya sido de su agrado. Voy a proceder a revisar las preguntas. Solo déjenme ver cómo las puedo ver. A ver, aquí tengo los participantes. Creo que voy a dejar de compartir para poder ver ciertas preguntas. De antemano, pues, muy agradecido también con todas las personas que se han conectado, 42 personas, 42 espectadores
Realmente me llena de mucho agrado que existan varias personas interesadas en estos temas. Bueno, voy a ver un poco las preguntas. Tenemos, sí, unos 15 minutos a partir de este momento. Desde la Universidad Laica, saludos a la Universidad Laica. Tuve el honor de poder trabajar allí. Muchas gracias, muchas gracias. Tenemos aquí una pregunta. ¿Cuál es el mecanismo para verificar los criterios sustentables si la ordenanza no está enlazada con la norma de eficiencia energética del MIDUBI? Bueno, no se contrapone una con la otra. Más bien la norma local del municipio se adapta a la norma nacional, que en este caso la dicta el órgano rector de la vivienda, el MIDUBI. Así que pueden convivir tranquilamente las dos normativas. Lastimosamente no me salen los nombres. A ver, a todos los panelistas, déjame ver. De Jorge, de George, a todos los panelistas, dice: estimado Juan, ¿qué pasa con la ordenanza de edificabilidad que hemos tenido? ¿Se seguirá utilizando o habrá una nueva ordenanza de edificación? Reforma en su totalidad, las nuevas tablas y cómo podemos obtenerla. Chéverísimo. Esa es una muy buena pregunta. La ordenanza de edificaciones que existe, el plan de uso y gestión del suelo, voy a empezar por ahí, al momento de estar aprobado y en sus disposiciones generales, me parece, establece que queda insubsistente, no deroga a la ordenanza de edificaciones, sino que deja insubsistente toda norma que sea de menor jerarquía referente al uso y gestión del suelo y que esté ya en el PUCS. Es decir, al estar dentro del plan de uso y gestión del suelo ya las tablas de las normas de edificación y los usos específicos del suelo, ya no serían válidos los que se encuentran dentro de la ordenanza de edificaciones. Entonces, simplemente hay que trabajar con el texto de la ordenanza de edificaciones y con los planos del plan de uso y gestión del suelo. Ahora, el municipio está trabajando y muy pronto sacará la nueva ordenanza de edificaciones que vendrá ya con esos ajustes. Es decir, para que no se vea como una repetición de información, vendrá ya ajustada y sacará aquellas cosas que ya están en el PUCS y dejará solo aquellas que no estén y que más bien van a ayudar en cuanto a los procedimientos. Por ejemplo, el PUCS no te detalla cómo se pide un permiso de construcción o cómo se multa a alguien por incumplir una norma. Entonces, esto sí lo hace la ordenanza. Por eso es que la ordenanza de edificaciones sí debe seguir existiendo, porque esta, además de lo que hacía, que también te daba los planos de los usos y la norma, también te daba otros estándares y mecanismos. Entonces, simplemente por el momento conviven los dos, pero al momento que salga la nueva norma de edificaciones, va a suplantar a la otra, lo cual es muy bueno porque la norma de edificaciones que actualmente rige fue hecha en el año 2000 y hasta ahora ha tenido como 45 o 6 modificaciones. Entonces la nueva ordenanza de edificaciones lo que busca es hacer un solo documento y eso está muy bueno. Dice Irene González, debería incluirse también estudios y normativas de uso del suelo de acuerdo a sus características geológicas, sísmicas y resistencia del suelo. En la formulación del plan, y esto lo pueden ver en la memoria técnica del plan, para definir el uso del suelo, sí se toma en consideración las condiciones de riesgos y de capacidad del suelo. Para esto se trabaja con información obtenida, por ejemplo, por el Ministerio de Agricultura a través del CLIRSEN. Se trabaja con índices propios de la Dirección de Riesgo también de Guayaquil, la misma que se enmarca con la Secretaría Nacional en temas de riesgo. Entonces, se trabaja con toda esa información que existe y se traslapan capas, se traslapan criterios de riesgo y criterios también, en eso está sísmico, en eso está el tema geológico, etcétera,
para poder definir los suelos. O sea, sí se trabaja con ese tipo de información. Ahora, a nivel específico ya, por ejemplo, de las edificaciones, es allí donde se puede complementar con la norma de edificaciones, por ejemplo. Si ya le voy a pedir requisitos específicos a los edificios que tengan ciertas características necesarias, no sé, por eso se hablaba también de un código de arquitectura, por ejemplo. Si nosotros en algún momento queremos exigir, me invento, no soy ingeniero civil ni calculista, pero a lo mejor y decimos que la columna mínima en Guayaquil deba ser siempre de determinada varilla o de determinada resistencia, ya por decirlo así, ¿no? De determinada resistencia, y se lo puede poner en un manual de arquitectura, o también la norma de edificaciones podría llegar a ese nivel de detalle, si es que es a lo que te refieres, Irene. Tengo también aquí Alexander Alcíbar, dice, el nuevo PUX modificará de alguna manera la última ordenanza de desarrollo urbanístico y parcelaciones aprobada en marzo de 2021. Muy poco, muy poco. La ordenanza sigue vigente y como es una ordenanza reciente, se adaptó muy fácil al plan de uso y gestión del suelo. Así que es muy poco lo que podría modificarla si es que el municipio lo decide así, pero sí se trabajó ya con lo que esa norma pues establecía, ¿no? Ahora, si es que dentro de la norma de parcelaciones, la nueva, la de marzo de 2021, creo que luego salió una en julio, me parece, la de marzo fue la primera versión, hay una actualización en julio, ojo con eso. Si es que llegase a haber algún literal que se va, de alguna forma, se contradice con el PUX, prevalece el PUX siempre, pero no es que deja de servir la ordenanza, sigue vigente y se la sigue utilizando. El CAS, Emily, sí, el CAS será fundamental, sí, se tendrá que cumplirse en todos los nuevos proyectos. Están exentos de esto aquellas casas, obviamente, que ya cuentan, o aquellas remodelaciones de casas que ya cuentan hasta la fecha de aprobación del PUX con permisos de construcción, ¿no? Dice Ronald, ¿cómo el plan tiene previsto la problemática de las canteras en Vía La Costa en el desarrollo urbano de esa zona? Esa es una muy buena pregunta. Justamente el plan establece esta zona en donde se encuentran las canteras como una subzona provisional o temporal extractiva. Te permite la actividad extractiva, pero solo hasta que se acabe la concesión que tienen actualmente aquellas canteras. Recordemos que la concesión de esas canteras no es dada por el gobierno local, sino por el gobierno nacional. Y allí existe un conflicto de preexistencia, porque varias de estas canteras tienen muchísimos años de preexistencia en sus autorizaciones. Por lo tanto, lo que se ha hecho es, ok, hasta finalizar tu concesión, pues tendrás este uso del suelo. Sin embargo, una vez que termine aquello, este suelo, a través de un plan parcial, ahí es lo que aplica un plan parcial, se va a poder aprovechar para que definitivamente se integre con la ciudad y genere mayor espacio público, se puedan generar vías alternativas también en esos sectores, se puedan generar otros usos para que eso coadyuve a solucionar de alguna forma la problemática actual de Vía La Costa, pero a mediano y largo plazo. Dice por aquí Edward Mora. Saludos, Edward. Un abrazo. Playa Varadero, dice, es una zona turística que tiene restringida un poco su densidad poblacional, mientras que el Cantón Playas brinda una mayor capacidad. Eso limita el desarrollo de proyectos turísticos que, ¿qué opinión tiene al respecto? Me parece que me olvidé de mencionar un plan urbanístico complementario importante, y es justamente el de Pozorja, Edward. Pozorja también está delimitado para ser un área que se desarrolle con un plan urbanístico complementario. Y allí, con ese plan, se puede evaluar esa problemática, se puede evaluar
la densidad que existe actualmente, se puede evaluar su conexión directa con playas. Para eso precisamente son los planes complementarios, para detallar mucho más el territorio. Así que yo creo que es algo válido a analizar y estaremos expectantes al momento en el que se realice este plan urbanístico complementario para ver cómo puede, digamos, atacar ese potencial problema. Fernanda dice, para la concesión onerosa de derecho, parece que les ha interesado bastante el tema porque hace ya bastante tiempo que seguimos en 43 espectadores. Quiere decir que no se han desconectado. Dice Fernanda, para la concesión onerosa de derecho, ¿se va a generar una ordenanza exclusiva para su aplicación? Correcto, así es, Fernanda. El plan lo deja planteado, o sea, deja previsto que exista esa posibilidad. La ley también lo detalla, bueno, no lo detalla tanto, lo menciona y lo describe. Justamente la concesión onerosa no está tan detallada ni en la ley ni en el reglamento. Por eso es que es, en ese caso, mucho más necesario que el municipio cree una norma que la pueda detallar. Y esta puede estar dentro de la de edificaciones, tranquilamente, podría estar allí, o puede hacerse una norma aparte también. Sí, Irene dice, sí, a eso me refiero. Espectacular, Irene. Entonces, espero haber podido responder tu pregunta. JBP Ecuador dice, ¿existe alguna modificación al límite urbano de Guayaquil? Que entiendo es del 91. Eso lo expliqué en una parte de la charla y la respuesta es no. El límite político-administrativo, y eso es lo que yo hacía énfasis en que se diferencie, el límite político-administrativo, es decir, ese que está establecido por ordenanza, justamente en el 91, en el cual se dice el Guayaquil limita por aquí, por acá, etc. Ese no ha sido modificado y seguimos haciendo uso del límite del 91. Ahora, indistintamente de eso, la clasificación del uso del suelo puede diferir de estos límites si es que esos suelos califican como urbanos, ¿no? La norma, la ley, el reglamento te dictamina de qué forma es que un suelo califica como urbano, o sea, cómo lo puedes definir como urbano. Entonces, por ejemplo, centros poblados. Existen centros poblados como Daular, que es rural, pero está clasificado como suelo urbano. Por ejemplo, el mismo Cerecita es un centro poblado rural, pero por sus condiciones como centro poblado está clasificado como suelo urbano. Entonces, no confundamos los límites políticos administrativos que son establecidos por ordenanza y la clasificación del suelo en urbano y rural. Espero también haber respondido la pregunta. Daniel Crow, saludos Daniel. Qué gusto que estés conectado. A ver, dice, ¿cómo proceder ante la problemática de los asentamientos de hecho en suelo rural? A riesgo de equivocarme, me parece que la normativa nacional establece lineamientos enfocados a asentamientos de hecho en suelo urbano. Ese es un tema bastante importante y te comento que no existe una distinción de ese tipo. Para empezar, porque los asentamientos de hecho, si bien hay muchos estudios de estos, si te refieres a los asentamientos informales, hay muchos estudios de este tipo de asentamientos que ya sabemos más o menos por dónde es que se suelen asentar, ¿no? En zonas por lo general cercanas a las áreas urbanas, en zonas por lo general de riesgo porque son los terrenos más desprovistos también de seguridad y entre otros, ¿no? Así es que va creciendo la informalidad. Sin embargo, a pesar de que existen esas formas de ya identificar un poco, no sabemos, digamos, a ciencia cierta en dónde se vaya a dar un asentamiento informal, ¿no? Podemos tener indicios, por eso es que no está dicho que solo en áreas urbanas. Ahora, lo que sí te dice la norma, y de hecho, por lo general son en zonas rurales que se asientan, que luego se transforman en urbanas. Acordémonos que todo el noroeste
originalmente se encontraba, y todavía sigue estando, fuera del límite político administrativo, que en esa época coincidía con el suelo clasificado como urbano, y que al consolidarse allí Monte Sinaí, crea la necesidad de establecer un plan especial en el 2016 o 14, si no me equivoco, 2016 me parece, un plan especial que cambió esa clasificación del suelo a suelo urbano. Entonces, no hay esa distinción. El plan que establece, dentro del plan se establecen ciertas zonas que son de regulación, de regularización prioritaria. Sin embargo, no quiere decir que si no está en el plan yo no lo puedo regularizar. Las regularizaciones tienen su mecanismo propio, pero el plan las incorpora a aquellas que son prioritarias. Espero también haber un poco respondido a la pregunta. Con eso, yo creo que podemos dar por terminada. Gracias, Daniel. Gracias a todos. Realmente, qué gusto tener una audiencia tan bonita. Han hecho muchísimas preguntas muy buenas. Qué gusto también que estemos conectados, varios de ustedes. Tomemos esto como un primer acercamiento. No duden en escribirme, búsquenme en las redes sociales. Estoy en Facebook, Instagram, en todas. Estoy en, bueno, TikTok no, porque no lo entiendo todavía. En Twitter como Juan José Jaramillo, en LinkedIn también. Escríbame por cualquiera de los medios. Creo que podemos hacer todavía muchísimas cosas por mejorar este plan y en otras ciudades también. Podemos también conversar sobre planes en otras ciudades. Sería muy bueno, por ejemplo, ver el de Machala, Daniel. Sería espectacular armar algún foro para discutirlo. Les comento también que estamos conversando con el Colegio de Arquitectos, también para poder hacer un foro sobre el plan. Quizás estamos ya ideando la fecha, un foro con más representantes de la sociedad, obviamente, donde ya existan distintas posiciones y podamos discutir el plan, ¿no? Con estas oportunidades que les he mencionado. Eso nada más. Gracias a Solfiten y gracias a la red de diseñadores y constructores del Guayas. Ha sido todo un gusto y espero que nos veamos pronto. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a todos por los mensajes. Certificado. Muy pronto daremos certificado, Emily. Gracias, Isabel. Muchas gracias. Jean-Pierre, gracias. Fabián, muchas gracias. Alexander, muchas gracias. Espero haber fomentado un poco la curiosidad en estos temas. Gracias.